el tema de contaminación, es un tema bastante amplio. Por desgracia, pues, existe una gran fuente de contaminación a nivel mundial, en el cual, pues, siguiendo con la temática del módulo, pues, tratamos el hecho de la contaminación por desecho de basura, la parte de la erosión, lo que viene siendo la deforestación, también las diferentes fuentes de minería que alteran los ecosistemas a nivel de sustratos y a nivel de la parte hídrica. Entonces, hoy vamos a ver la parte de condiciones en las cuales se generan basura o desperdicios que normalmente van a dar al mar. Normalmente, y las fuentes que tiene. Esta es la segunda parte de lo que comenzamos a explicarle en la clase anterior de la contaminación. Entonces, es importante resaltar que no somos solamente aquí en Panamá, sino a nivel mundial, pues, la gran cantidad de desechos orgánicos y no orgánicos que se depositan en las fuentes hídricas, ríos, lagos, y que finalmente van a dar al mar o van a dar a los manglares, pues trae como consecuencia directa la alteración de los ecosistemas. Dentro de ello tenemos que tomar en cuenta de que la gran cantidad de desperdicios que se ocasionan o que se tiran, pues directamente son ocasionados por el hombre. El factor común de todos los fenómenos de contaminación a nivel mundial es el hombre. Diferentes tipos de consecuencias que son las que tienen entonces el depositar basura de una manera inadecuada, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Cada año se levantan toneladas de basura, las cuales son rescatadas o son, digamos, sacadas por diferentes organismos, ONGs, que tienen que ver con conservación y protección, y muchas de ellas son entidades que tienen la capacidad, pues, de tener un fondo para dedicarse a no solamente educación ambiental, sino también entonces tratar de limpieza. Entonces, hay que tomar en cuenta el hecho de que los residuos pueden ser de diferentes tipos de fuentes. Fíjate, la marina tiene que ver con el hecho de residuos a nivel de plataformas o de buques o de los restos de las mismas estructuras que usan para pesca y demás, que quedan libres. Entonces esto trae un problema que a la larga entonces va destruyendo todo lo que son hábitats y daña la fauna acuática, características de esta zona. Entonces, el hecho es de que existen diferentes tipos de materiales que tienen cierta durabilidad y que normalmente pueden, en determinado momento, pueden reutilizarse. Pero hay otros materiales que aún no se ha logrado, digamos, descifrar cuánto tiempo demoran en destruirse o reabsorberse a nivel del ecosistema, de reabsorberse de forma natural. Entonces, normalmente lo que aparece como desechos marinos, lo más comunes son botellas. Esas botellas de vidrio tienen un tiempo indeterminado. Aún no se ha logrado determinar cuánto es el tiempo en el cual se pueda reutilizar. O sea, que la tierra tenga la capacidad de biodegradar este material. En el caso de latas de aluminio, se ha estimado más o menos 200 años cada lata. O sea que en promedio son 200 años para que la tierra lo pueda biodegradar. Si vamos a los envases o los anillos de plástico que utilizan los de soda, cerveza o cualquier otro producto, ese material plástico tiene una aproximación de 400 años para que se pueda biodegradar. Las botellas plásticas, 450 años. Entonces, miren la magnitud y miren la cantidad de basura que podemos encontrar en diferentes ecosistemas, y en particular el que estamos explicando, el ecosistema acuático, en la cual hay cantidades de desperdicios, y esos desperdicios, sencillamente, la Tierra no tiene la capacidad para transformarlos. Entonces, si lo vinculamos al aspecto de otro tipo de materiales que sí son biodegradables, pero que no deben ser tampoco depositados en áreas no adecuadas, como la calle o
desperdicios a nivel de ríos o el mar o lagos no deben ser dejados ni depositados ni tirados. Por lo menos tenemos entonces, por ejemplo, pañales desechables, 450 años. Las cajas de cartón tienen una aproximación de 2 meses. O sea, en el caso del cartón y de lo que vienen siendo materia orgánica, tienen la cualidad de que, como son elaborados a base de, en algunos casos, de celulosa, que son fuentes orgánicas, entonces la tierra tiene la tendencia a biodegradar. Pero normalmente lo recomendable es colocar todo este tipo de materiales en zonas específicas para evitar daños ecológicos letales. Y vamos a ver cuáles son sus daños ecológicos. Principalmente está lo que es la destrucción de la flora y fauna. Se ven, por ejemplo, los restos de mallas que utilizan para pescar, que quedan sueltas, pues obviamente los diferentes tipos de animales tienen la capacidad de flotar, pero tienen a la larga, pues eso va a traer la destrucción o la muerte de los animales, como vemos por lo menos aquí. Esta es una radiografía de un cetáceo que se tragó, ingestó diferentes tipos de productos y quedaron atrapados en su anatomía. Como se ven acá, diferentes tipos de tortugas que quedan enredadas en las mallas, obviamente no pueden nadar, muchas de ellas quedan laceradas porque parte de su cuerpo, por el oleaje característico del mar, entonces le destruyen parte de su aleta o parte de su cuerpo u otro tipo de animal. También existen entonces otros tipos de situaciones en las cuales pues van alterando, por lo menos las partes de contaminación, el desecho de basura, todo lo que es la basura, que finalmente en algunos casos, pues existen personas que tienen la facilidad de no tener una conciencia ecológica y cuando pasan por un río les parece tan atractivo que tiran de una manera inadecuada la basura a las fuentes hídricas, sin pensar que esa misma fuente hídrica es la que le va a dar agua y le va a dar fuente de vida a cualquier familiar o cualquier hijo o cualquier en un futuro. También se tienen que tomar en cuenta de que mucha de esta basura en los vertederos no se realizan los procesos adecuados de trataje, de tratar de que la cierta materia orgánica se pueda reabsorber o no hay una reclasificación de materia, sino que se tiende a lo que es la incineración, totalmente inadecuado, porque en vez de eliminar material, lo que se está haciendo es que se está eliminando material sólido, pero se está transformando en diferentes productos gaseosos, los cuales van y contribuyen a la distribución de la capa de ozono, contribuyen a aumentar los gases de efecto invernadero, lo cual genera a su vez cambios climatológicos letales para toda la población a nivel mundial. Entonces, todas estas condiciones son las que tenemos que tener en cuenta de tener un manejo adecuado. ¿Cuál sería el manejo adecuado? Como en muchos vertederos se hace, y en muchas empresas a nivel internacional, es el de, uno, separar la materia sólida, materia orgánica de la inorgánica. La materia orgánica, darle un tratamiento el cual se pueda reutilizar, ya sea haciendo abono, haciendo compost o haciendo cualquier otro tipo de material, que se puede y se utiliza para generar un equilibrio ecológico de manera estable. Y la otra forma, el material no orgánico, pues latas o cualquier otro, entonces reutilizarlo puede ser en forma de transformación de un material a otro, pero dándole el mismo uso del material sin necesidad de dejarlo en forma de desecho. Existen entonces diferentes tipos de situaciones en las cuales se alteran. No solamente está el hecho de tirar basura, sino también está el de transformar los paisajes ecológicos de forma natural, transformarlos de manera artificial, es decir, por la mano del hombre, como vemos aquí en este relleno. La mayor parte de las zonas de manglar que existen en Panamá han sido destruidas para la urbanización o han sido, digamos, transformadas para el pastoreo, semipastoreo
o para la utilización de su madera, lo cual genera entonces un desbalance a nivel ecológico. Recordemos que los manglares tienen una función de protección, una barrera natural en la cual involucra diferentes tipos de ecosistemas que se forman, los cuales entonces le dan hábitat a los diferentes tipos de crustáceos y de aves, inclusive mamíferos. Existen algunas organizaciones, pues, que vamos a ver más adelante, que tienden a bien a limpiar y tratar de manipular el material, dándole otro tipo de uso, ya sea, pues, a nivel de la madera, transformar la madera en otro tipo de material o otro tipo de objeto. Pero, pues, desafortunadamente, pues, eso involucra mucho gasto también. Entonces, situaciones como estas, donde dicen el caudal de los ríos está bajo los residuos que quedan en la ribera. Normalmente cuando depositamos basuras de forma inadecuada en algunas fuentes o sitios urbanos y no tenemos esa noción de que hay que depositar la basura en sus respectivos tinacos o en áreas donde deben ser, normalmente entonces eso va a dar a los ríos, de los ríos a través, por ejemplo, de las cañerías como vemos en esta imagen, van a dar entonces al mar y al mar finalmente entonces los oleajes y demás quedan entonces en la parte de las playas, el cual trae un fenómeno de contaminación sumamente dañino, que es la fauna y la flora pues, perteneciente a este tipo de ecosistema. Vemos un río, una quebrada pequeña, y entonces vemos los desperdicios que quedan alrededor de la zona. Bueno, la clase anterior estuvimos también mencionando el hecho de que debido a los cambios climatológicos, esto trae pues, diferentes tipos de alteraciones. Muchas veces los caudales de los ríos, principalmente en las áreas urbanas, cuando son alterados y quedan llenas de basura, en la época lluviosa, la cantidad de basura que existe en ese caudal, pues tiende a bloquear y normalmente se desborda y causan problemas como estos que pueden ocurrir. También la alteración a nivel de ecosistemas genera diferentes tipos de efectos y uno de ellos puede ser el calentamiento global. El calentamiento global, a su vez, trae como consecuencia la alteración de las corrientes marinas y los diferentes tipos de corrientes que existen en el planeta, lo cual es consecuente a la parte de la alteración y puede generar diferentes procesos como el caso de tsunamis o demás. Entonces, los desperdicios no solamente involucran que van a cambiar el ecosistema, sino que también pueden alterar diferentes tipos de corrientes y demás. El caso de, como vemos aquí, pues en esta imagen son grupos que se ven de basura, que están pertenecientes a diferentes tipos de corrientes, como vemos, ¿sí? El patrón de las corrientes entre lo que es, pues, la parte noroeste de Estados Unidos, de los California, la parte de Japón acá. Esa condición de corriente es arrastrada entonces a su vez por la gran cantidad de basura que se encuentra en la corriente y se transporta de un continente al otro y eso genera una estabilidad a nivel de lo que es la basura flotante. Entonces, existen grandes toneladas que pues obviamente pues van a alterar lo que son los ecosistemas. Bien, esto es por una parte de la condición de los ecosistemas acuáticos. En el caso de ecosistemas terrestres, existen entonces diferentes condiciones específicamente aquí en Panamá. Aquí en Panamá se pueden dar situaciones como las que vamos a explicarles, en la cual existen organizaciones que tratan de vincular el hecho de buscar organismos, como el caso de jaguar, que tienden a proteger a la jaguar, pero al proteger al jaguar se tiene que proteger todo el hábitat. Entonces, el hábitat involucra una serie de organismos que necesitan de un hábitat natural estable. Entonces, por eso es que el jaguar se le considera como una especie de paraguas, porque conservarlo a él
implica, o esta especie implica conservar muchas especies más, tanto de flora y fauna, para poder conservarlo. Entonces, por eso se llama parado. Entonces, existen condiciones en las cuales, por lo menos aquí en Panamá, no solamente se protege, hablando de ecosistemas terrestres, no solamente se conserva al jaguar, sino que también hay programas de conservación por el puma. Este se llama el jaguarondi, que son primos hermanos allí, los tigrillos, que también. Entonces, actualmente en Panamá existen algunas áreas, en específico boscosas. Todos estos puntos que ustedes ven aquí en rojo significan áreas en las cuales existen diferentes tipos de proyectos, los cuales lo que intentan es educar a las zonas y a las poblaciones de estas áreas boscosas para que ellos a su vez sean una fuente de protección de hábitats naturales del jaguar y por ende proteger grandes hectáreas de terreno boscosos de bosques naturales en nuestro Panamá. Entonces, la mayor parte son estos puntos donde se logran vincular los diferentes tipos de proyectos a través de una ONG, como les dije, hay muchas ONG que se dedican a tener una fuente económica para educar y proteger. Por ejemplo, está la Fundación Yaguará en Panamá, la cual entonces se dedica a la protección de los hábitats y conservación de hábitats de jaguar y del puma y de demás felinos para que ellos, a su vez, al proteger a este tipo de felinos, estamos protegiendo diferentes tipos de animales a su vez. En este caso, pues, se ve aquí algunas de las áreas donde, pues, normalmente se han tenido, en base a la Fundación Yaguará, pues la fuente que estamos utilizando, se han tenido avistamientos y hay presencia de ellos y todo. Ahora, conlleva el hecho de que el no proteger, el no tener cierta conservación importante, pues lleva a fenómenos como este, ¿verdad? En la cual la alteración de los ecosistemas no solamente es tirar basura, no solamente es quemar, no solamente es talar, sino también la caza indiscriminada contra diferentes tipos de animales. Bueno, aquí en Panamá se experimenta estas situaciones en las cuales todas las personas que no tienen una cultura ecológica y que no tienen una forma de coexistencia entre su ambiente y los propios individuos, pues lleva a situaciones como esta, a cazar y a mostrar como forma de trofeo diferentes tipos de animales, el cual es totalmente, digamos, incorrecto esta práctica. Pero desgraciadamente, pues, existen individuos que no tienen esa cultura. Entonces, ¿qué hacen los diferentes tipos de organizaciones? A los diferentes tipos de pueblos ubicados en las áreas donde se han habitado los jaguares o hay evidencia científica que existen, entonces se intenta dar tipo de charlas y tratar de llevar esa información científica en la cual se trate de educar, se trata de educar a estas personas para que a su vez ellos sean portadores de una información en el pueblo o en las áreas aledañas de conservación. Entonces, estas son situaciones que se ven, que normalmente tenemos diferentes tipos de problemas, las cuales entonces debemos tratar de disminuir. Ahora, no solamente este es el problema del caso de ecosistemas terrestres en el Pacífico, como estamos explicando ahorita, sino que también se generan otros tipos de situaciones, como vamos a ver en estas imágenes. Vamos a buscarle para ver si podemos proyectarle el de un tipo de problema que también se ve, que es el pastoreo. Eso no se puede proyectar. Que es el pastoreo en el cual conlleva a la matanza de diferentes tipos de animales. Vamos a observar esta imagen. Como ven aquí, este es un artículo científico desarrollado también por la Fundación Yaguará, en el cual se pueden mostrar diferentes tipos de animales
que son cazados de forma indiscriminada, venados, puerco de monte, igual, diferentes tipos de flora y fauna que son alterados. Especialmente la caza tiene que ver con matar a los individuos para la exposición de pieles y cosas como esta. Entonces, normalmente se han desarrollado leyes las cuales actualmente se trata de prevenir esto, en el cual, por tener iguanas o tener otro tipo de animales o cazarlos, pues hay una penalización en base a multas y equivalentes a días de cárcel. Entonces, esto conlleva que hay que tratar de evitar situaciones como estas, las cuales traen como consecuencia pues, la destrucción de los ecosistemas. Entonces, una de las formas y una de las alternativas de los proyectos es de, como vemos aquí vemos al presidente de la Fundación Yaguará, Ricardo Moreno, el cual está en un colegio dentro de las áreas donde hay jaguares, donde hay pumas, tratando de educar a estudiantes para que ellos tomen, digamos, logren captar a consideración todo lo que es esa conciencia ecológica y traten de ver cómo se puede coexistir con estas especies y tratar de obtener un beneficio. Y ese beneficio viene en algo que se llama ecoturismo. Normalmente las áreas donde existe, por lo menos aquí en Panamá, donde hay algunas fincas, tratan de colocar esto que está aquí que se llama cámaras trampas para ver los individuos, y otras a los turistas les venden, por ejemplo, las huellas en yeso de las huellas del jaguar. Entonces eso genera un dinero dentro del área, hay un ecoturismo, muchas personas buscan el área porque son donde se pueden observar, donde se pueden, hay huellas y demás. Entonces eso genera un ingreso económico que es mucho más viable en muchas ocasiones en tener más el rendimiento a nivel del ecoturismo que matar al animal o matar a los individuos. Entonces, esto es parte de lo que diferentes tipos de organizaciones hacen para ayudar, para crear esa educación ambiental, esa conciencia ecológica que realmente en todo el planeta se necesita. Bien. Entonces, el tema de contaminación, pues, es muy amplio. Definitivamente solamente lo hemos utilizado a dos tipos de ecosistemas, el acuático y el terrestre. Nos falta vincular el hecho de los diferentes tipos de contaminantes en forma gaseosa, por ejemplo, todos los gases de efecto invernadero que se generan cuando se queman productos orgánicos, la forma en la cual la capa de ozono se está destruyendo debido al clorofluorocarbono, que son gases totalmente nocivos. Entonces, eso tenemos que trabajarlo y estudiarlo para las próximas clases que tenemos que hablar sobre este tema.